reacciones totalmente opuestas a un problema. En la derecha, las ilustraciones de cómo me ponía yo antes, cuando algo negativo se cruzaba en mi diario vivir. A la izquierda, cómo reacciono hoy en día cuando una mala sorpresa se cruza en mi camino. Y aún me molesta cuando algo inesperado se cruza enfrente de mí, pero ahora me dura como un minuto, dos segundos, 20 segundos. Puedo decir que mi estado de vida mejoró drásticamente después de leer este libro. Antes, cuando la computadora tenía virus o el software tenía un error, me volvía loco. Me ponía encabronado, enojado, y a la vez corría a buscar los culpables. Esta computadora es una basura. Tengo que llamarle al fabricante de computadoras y descargarles como 2 camiones de 25 toneladas de mala vibra. Esta compañía no sirve. Pero cuando usted se vuelve más tranquilo, usted y yo sabemos que esa actitud no le ayuda a solucionar los tropiezos de la vida. Dejar que la mente se suelte a pensar cosas que no contribuyen a mejorar un sistema operativo de una computadora. Perder 1 hora, a veces, esperando en línea para decirle a los operadores de la compañía de tecnología que son unos inútiles porque uno de 1,000 millones de sus aparatos, que siempre son muy buenos, hoy no funcionó como debía. En vez de buscar soluciones que tengan más sentido, como llamar a un especialista, o ver qué soluciones podemos aportar juntos, o qué tal más aprender de sistemas operativos o tratar de resolver el problema ahí mismo. La actitud de la izquierda sin duda alguna nos ayuda a encontrar soluciones 1000 veces más rápido y más eficiente para que una computadora funcione a las 1000 maravillas. Sin embargo, cuando nuestra mente por naturaleza solo sabe enojarse y pelear, esa es una buena señal de que necesitamos enseñarle a nuestro cerebro más posibilidades. Necesitamos instalarle más programas o aplicaciones a nuestro sistema operativo y educarnos más. Es necesario enseñarnos a sí mismos que hay más de una dimensión de nuestro propio sistema, que hay un nivel más adentro después de nuestra mente. La primera lección de Mr. Eckhart Tolle sería cómo usar tu mente a tu favor. Cómo usar tu mente a tu favor y no dejar que tu propia mente lo use a ti. Aún recuerdo antes cuando miraba y apreciaba mis metas a largo plazo. 1 año, 5 años, y me decía a mí mismo: cuando complete esta meta seré el hombre más feliz del mundo. Cuando tenga una esposa linda, hermosa, en mi casa, que me ame todos los días, seré el hombre más feliz del mundo. Y claro, muchos querrán ser como yo. Cuando me gradúe del colegio, seré perfecto, seré profesional y seré claro, seré muy feliz. Cuando me vea como los que salen en la tele, claro, me veré espectacular, wow. Ahora en día soy capaz de estar contento aun cuando me he visto sin nada que comer, cuando he estado solo por largo tiempo, cuando he estado sin dinero en el bolsillo ni en el banco. Esto no quiere decir que no me gusta tener una hembra a mi lado o dinero, todo lo contrario. Me encanta usar el poder del dinero y considero que soy aún más inteligente que antes, cuando aún ni me gradué del colegio. Antes, cuando me levantaba en la mañana, mi única ilusión era trabajar duro toda la semana, y cuando llegue el cheque del fin de semana seré muy feliz. Y la felicidad, claro,
me duraba como 3 minutos. Y así duré atado y confundido como 10 años de mi linda juventud, pensando que cuando fuera rico tuviera más títulos coleccionados en la pared, una casa grande y mucho dinero acumulado en el banco, llegaría a la felicidad. Ahora aún trabajo y pienso aún más duro y gano mucho más de lo que antes ganaba. Pero el ingreso del dinero representa como el 2% de lo que me mantiene feliz. Ahora lo que me satisface o lo que me da mucha satisfacción es ir de viaje muy lejos o simplemente ir de viaje al parque, solo o acompañado, meditar, visitar un buen amigo o amiga o familiar, hacer una fiesta, nomás porque sí, sentarme en la mesa y comer con la familia y amigos, mejorar mi estado físico con dos pesas que tengo en mi casa y ayudar a los demás por placer. Y aún trabajo muy duro en mis metas, pero me aseguro que esté trabajando en metas que me gusten y que me den satisfacción durante la mayor parte del proceso y no en el futuro. La segunda lección sería desconectar tu mente del tiempo y estar presente en el ahora. Estar 100% presente en el momento. El pasado y el futuro es simplemente una ilusión creada por nuestra propia mente y por nuestro alrededor. Todos hemos visto las historias en la tele de padres que inducen a sus hijos a hacer ciertas cosas por deber y no por placer. O las voces en tu mente que te dicen que tú tienes que ser o debiste haber sido un doctor o ingeniero, cueste lo que cueste. Si no tengo un carro nuevo, mis amigos dirán que soy un fracasado. O las otras voces en tu mente que te dicen que debes aparentar que ganas cierta cantidad de dinero, o si no, ¿qué va a pensar la gente de ti? Tengo que tener un carro último modelo, de lo contrario me sentiré como un loser. En este libro, Eckhart Tolle nos invita y nos enseña cómo separar tus sentimientos y tu mente de ti mismo y a manejarlos cada una de esas partes independientemente y no dejar que tu mente decida todo lo que haces y quién realmente eres. A vivir y hacer, pero basado en lo que viene desde más allá de la mente. A hacer las cosas que se sienten bien y no las ideas de nuestro propio ego o las ideas de nuestra propia mente. La tercera y última idea que aprendí de este libro, The Power Now, sería: tú no eres lo que piensas, tú eres lo que sientes. Tú no eres lo que piensas, tú eres lo que sientes.